Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya a este momento en contacto con la abogada Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional y legisladora por el movimiento Pachakutik, para hablar sobre esta nueva acción de protección para con las intenciones de retornar a la presidencia del Legislativo. Abogada Llori, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, estimado Fausto. Muy buenas noches a toda la audiencia de F Mundo 98.1. Buenas noches al Ecuador. Y buenas noches a la provincia de mi provincia de Unión. Gracias por invitarme. Gracias, abogada Llori. ¿Cuántos intentos van ya por regresar a la presidencia de la Asamblea Nacional? Porque hablamos de una nueva acción de protección. En este caso, en su momento se puso medidas cautelares, otra acción de protección. ¿Cuántos son los intentos? ¿Cuántos suman? Bueno, lo dije y lo vuelvo a repetir. Voy a continuar presentando todas las acciones judiciales y constitucionales que sean necesarias para así hacer respetar mis derechos humanos y constitucionales. Aquí ya no se trata de volver o no volver a la presidencia de la Asamblea. Aquí se trata de exigir la reparación de todos los daños ocasionados al movimiento político Pachakutik, a mi familia y a mí como mujer política. Hay ya una decisión, hay una Asamblea Nacional que está mal o bien, creo que más mal que bien, caminando con algunos procesos ya. ¿Cuál es un poco la intención de insistir en regresar a la presidencia? ¿Qué temas quedaron pendientes? Efectivamente, he presentado una nueva acción de protección el día 5 de agosto del 2022 a efectos de la protección eficaz inmediata de mis derechos fundamentales, por supuesto violentados en la reinstalación de la sesión 772 del 31 de mayo del 2022, donde se incumplió la medida cautelar dispuesta por el juez de Quitumbe vigente a esa fecha. Y también se vulneraron mis derechos constitucionales en todo el proceso donde me cesaron de mis funciones como presidenta de la Asamblea Nacional, bajo el informe de la Comisión Pluripartista, que pluripartista usted sabe que no tenía nada porque estaba conformada por todos los correístas y sus amigos, donde no me permitieron mi legítima defensa, no respetaron el debido proceso, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y también los derechos al derecho de legalidad. Usted sabe, como todos me conocen, soy una mujer luchadora de toda una vida y no permitiré bajo ningún concepto que se vulneren mis derechos y se asalte el poder político de mi querido país. Por eso, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitado al juez constitucional se declare la vulneración de mis derechos y en tal virtud se ordene como reparación integral el reintegro de la abogada Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Se ha dicho abogada Llori, desde varios sectores, inclusive quienes desde el legislativo le cuestionaron en su momento. Usted han dicho que usted goza del respaldo del gobierno, que hay un acuerdo con el gobierno y ahí en esa línea van las intenciones de volver a la presidencia. En realidad, en la Asamblea Nacional se ha dicho de todo, incluso que yo he incumplido con mis funciones. Y no es cierto, porque jamás incumplí con mis funciones, ni de las normas, ni de los procedimientos parlamentarios. Siempre, más bien, cumplí con todas mis funciones y las competencias que me asignaban a mí como presidenta de la Asamblea Nacional. Lo que puede decir la Asamblea buscando justificar la violación a mis derechos al destituirme de mi cargo como presidenta de la Asamblea, pues ellos pueden decir lo que sea, pero en realidad ellos vulneraron mis derechos y por lo tanto pues yo estoy exigiendo la reparación justamente y que el juez también ordene la reparación integral en cuanto a la Asamblea Nacional, con el costo para todos los votantes de la resolución que aceptó el informe sancionatorio presentado por la Comisión Pluripartidista ad hoc,
que publiquen, al menos reparen publicando 2 medios escritos de cobertura nacional las disculpas públicas a mi persona en calidad de presidenta de la Asamblea Nacional por estas violaciones incurridas a mis derechos fundamentales. Y ya vamos a hablar más adelante de las medidas cautelares y también las pretensiones a través de a través de esta nueva acción de protección. No obstante, no quiero dejar pasar esta entrevista para consultarles sobre lo que ocurrió precisamente días antes de que se resuelva su situación en la Corte Provincial en manos de un tribunal en el cual estaba el doctor Gustavo Osejo. Este tribunal debía decidir esta acción de protección que le fue finalmente la apelación que le fue negada. No obstante, se filtraron audios en donde uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, abogaba por usted. ¿Usted supo de esto? Lamentablemente, un audio superó a mis derechos, porque se sabe que en ese audio el presidente pedía cierto apoyo para mí, pero en realidad es un audio donde Guadalupe Llori, como presidenta de la Asamblea y asambleísta por la provincia de Orellana, nada tiene que ver. Por lo tanto, pues para mí ha sido hasta doloroso el que se haya perdido 2 sentencias, hayan salido 2 sentencias en mi contra. Querían ayudarla sin que usted lo sepa. Audio. Claro, por este audio. Entonces, para mí sí es dolorosa esta situación de que la justicia del Ecuador no repare derechos, no haga justicia en favor de los derechos, no solamente de Guadalupe Llori, sino de los ecuatorianos. ¿Usted cree que entonces, más o menos por lo que interpreto, este comedimiento de Juan José Morillo en esta reunión con Osejo y con la vocal Maribel Barreno, que no participa en la conversación, pero que sabe que está ahí, fue lo que le determinó que fallen en su contra? Yo tenía toda la razón y debían administrar derecho en favor de mis derechos. El audio superó a mis derechos legales y constitucionales. ¿En qué sentido superó? Esa parte no entiendo. No, porque dígame usted, un audio donde Guadalupe Llori nada tiene que ver, resulta que por ese audio los jueces, no sé si por temor o porque simplemente están presionados por los medios de comunicación, hicieron de alguna manera ellos fallen en mi contra, aún sabiendo que yo tengo derechos y que en justicia debían favorecer a mis derechos constitucionales. Pero los medios de comunicación únicamente publicaron lo que abiertamente es cuestionable, una reunión que seguramente no se debió dar, unos términos de una conversación que seguramente no se debió dar, pedidos que no deberían ser. Eso básicamente. ¿Por qué tenemos la culpa a los medios de comunicación? Tampoco tengo la culpa como Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, tampoco tengo la culpa porque no participé del audio. Entonces yo estaba interponiendo una acción donde exigía que puedan favorecer sobre mis derechos constitucionales y legales. Pero sin embargo, imagínense por este audio, dos sentencias desfavorables incluso en mi contra. Culpa entonces de quien se haya tomado el comedimiento de querer favorecerla sin que usted se lo haya pedido. Abogada Llori, otro de los temas, ya volviendo a lo que habíamos anunciado, las medidas cautelares. Usted pide que se cese en funciones a los 81 asambleístas que resolvieron sobre su destitución. Esta es una de las pretensiones. Así es. Pido incluso mi restitución. He pedido las disculpas públicas, igualmente se ordene pues el haberse afectado a mi buen nombre el pago de las indemnizaciones, solicitando pues, se solicita que responda única y exclusivamente al hecho que los asambleístas votantes
de mi destitución. Se refiere al pedido que los actos jamás podrán estar encima de la Constitución. ¿Se refiere usted al pedido de $100,000 por cada uno de los asambleístas, de los 81 asambleístas que resolvieron su destitución, es decir, $8.1 millones de espera de regreso? Pedir lo que estime conveniente, pero eso ya depende de los señores jueces al momento de dar sentencia. Pero usted ha pedido $100,000 por cada uno. ¿A quién se le va a cobrar eso? ¿A la asamblea? ¿A cada uno de los asambleístas? ¿Cuál sería el procedimiento que usted sugiere en este pedido? Eso lo va a determinar el juez competente constitucional. Eso es en función de una reparación que usted espera por concepto de indemnización? Sí, así es. ¿Y esa fue sugerencia de sus abogados? Sí, mis abogados han sugerido y se ha planteado justamente esta acción de protección ante los jueces competentes y dependerá la sentencia pues del juez constitucional en sentencia. Vamos a esperar la sentencia del juez constitucional. No obstante, ¿qué es lo que ocurre ya al interior de la Asamblea Nacional? ¿Usted goza con el apoyo de algún sector o tiene todavía esta gran mayoría que la cuestiona, que la dejó fuera de la presidencia? Bueno, yo siempre he contado con el apoyo del partido político al que me debo. Igualmente cuento con todo el apoyo. Salvo los rebeldes. De mi querida provincia, también, gracias a Dios, el de mi familia y también de muchos compañeros asambleístas de las otras bancadas. Yo creo que sí gozo del apoyo porque yo he sido una mujer política y como presidenta de la Asamblea siempre fui respetuosa con los asambleístas y también con todas y cada una de las bancadas. Siempre procuré no confrontar, guardar las formas y ser muy respetuosa con todos y cada uno. Por lo tanto, yo creo que al igual el que respeta, pues también merece el respeto. Y en este caso, pues siempre cuidé las formas y siento que se hizo un trabajo responsable, decidido, en bien de todos los ecuatorianos. Imagínense, dentro de mi gestión se aprobaron cerca de 28 leyes importantes unas, y pudimos, pese a las diferencias, pese a los escándalos a veces de carácter más que político, pues pudimos trabajar con decisión, con responsabilidad y pudimos en realidad dentro de un año tener el resultado en favor de los ecuatorianos. ¿A qué poder cree usted que se enfrenta en el país? ¿Cómo? ¿A qué poder cree usted que se enfrenta en el país? Al poder político y económico. ¿De quiénes? Yo soy una mujer de escasos recursos económicos, soy una mujer más bien que vengo desde abajo, desde la lucha social, desde los pueblos y nacionalidades. Y en realidad solo tengo ese espíritu de este guerrero para trabajar, para luchar por los grandes intereses de mi querida provincia de Orellana y por supuesto por los intereses del pueblo ecuatoriano en la defensa de la institucionalidad y la democracia de nuestro país. ¿Goza aún del respaldo del Ejecutivo? ¿Que en su momento fue público? Bueno, las relaciones que ha habido entre Ejecutivo y Legislativo han sido dentro del marco de las buenas relaciones que debe tener el presidente de la Asamblea, porque es una de las incluso funciones que tiene que realizar, el tener buenas relaciones no solamente con el gobierno nacional, sino también con todos los poderes del Estado para poder de manera coordinada trabajar en beneficio del país. Esperamos entonces la resolución, daremos seguimiento a lo que ocurra con esta acción de protección en un nuevo intento por usted por retornar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Abogada Yori, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también.
Gracias. Ha sido la abogada Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional y legisladora por la tienda de Pachacutic, hablando sobre esta nueva acción de protección para retornar a la presidencia del Legislativo. Entre sus pretensiones hay una indemnización que ha solicitado de $100,000 por cada uno de los 81 asambleístas que votaron por su destitución, además de el cese de funciones de los asambleístas y también las disculpas públicas. Son parte de las pretensiones en esta acción de protección, cuya resolución todavía está por verse. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.